Jardín sombrío. Un día los escuché hablar en el comedor y comprendí que iban a dar un paseo con el único propósito de ir al lago a hacer el amor. Solo pensarlo me aceleró el corazón. Me ruboricé tanto que tuve que ir a lavarme las mejillas con agua fría. Mirando por la ventana los vi alejarse hacia el sendero que conduce al lago. Garland llevaba al pequeño Christopher en su cuna. Los vi desaparecer por una esquina y luego los seguí. Me sentí culpable, pero no podía volver atrás. Una cosa era escuchar a través de las paredes, pero verlos era una tentación demasiado grande. Estaban demasiado lejos como para saber que los seguía. Había un claro cerca del muelle, donde guardábamos una canoa. Para cuando estuve lo suficientemente cerca para espiarlos, había extendido su manta, y estaban acostados sobre él. El bebé dormía. Alicia había recuperado su figura muy rápidamente después de dar a luz. Era imposible mirarla y saber que ya no era madre. Parecía más joven y vibrante que nunca. Tenía la figura perfecta de reloj de arena, con una cintura diminuta. Su cabello le caía sobre los hombros. Se sentó con blusa y falda, abrazando sus rodillas mientras contemplaba el lago. Garland se sentó a su lado, recostado sobre sus manos. Estuvieron así durante mucho tiempo, y empecé a sentirme muy tonta y culpable por espiarlos. Miraba constantemente hacia atrás para asegurarme de que Olsen o otro sirviente no anduvieran por ahí. De repente Garland se giró hacia Alicia y la besó en el cuello. Ella echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos como si ese único beso fuera la llave que abría la puerta. Apreté mis dedos contra mi propio cuello y observé fascinada cómo Garland acercaba sus labios. Las palabras tranquilizadoras que se decían, pronunciadas en voz tan baja que no les entendía, parecían un suave canto religioso. Los vi pasar de la pasión intensa a las risas suaves y las palabras a la risa. Cuando vi suficiente me giré para volver a casa y me sentí tan débil y sin aliento que temía dar un paso. Oí el llanto del bebé y su risa respiró hondo para controlarme. Finalmente pude caminar de vuelta a Foxford Halls. Subí directamente a mi dormitorio y me quedé ahí, tumbada más de una hora mirando el techo, recordando vivamente la escena de amor que acababa de presenciar. Cuando me habían engañado, cuánto de lo que debería ser de toda mujer no era mío y nunca lo sería. Sentí como si el destino me arrastrara por un agujero negro, arrastrándome hacia un destino que nunca quise aceptar. Algún día, tal vez, mi retrato sería pintado al óleo oscuro y colgado en las grandes paredes de Foxford Halls, con esos ojos tristes, grises y labios pálidos tan apretados que parecían cosidos. Contemplaría a mis descendientes. Mis bisnietos me mirarían y concluirían que era una mujer muy infeliz, una mujer atormentada por los otros rostros austeros de Foxford Halls, una mujer dolida por su propia existencia. Y lo sabrían. Mientras aún estaba en mi habitación, oía a Garland y Alicia regresar al del lago. Se reían con voces agudas y alegres. Ambos parecían tan jóvenes que me sentí como si yo fuera la madrastra y Malcolm el padre de Garland. Esa noche, después de cenar, Garland y Malcolm tuvieron una larga reunión en el salón de trofeos. Alicia y yo estábamos sentadas en el salón atendiendo a los 3 niños. Mal le mostraba a Joel y a Christopher sus juguetes, explicándoles a cada uno cómo se pudieran entenderlos. Debía haber un fuerte sentimiento filial entre ellos, porque los bebés estaban tranquilos, absortos y atentos. Alicia y yo estábamos tejiendo a ganchillo. Se le daba mejor de lo que esperaba. Al parecer había aprendido mucho de su madre antes de casarse con Garland. Alicia sonrió a los niños y a mí. Va a ser maravilloso para todos crecer juntos, dijo. Se casarán con mujeres muy hermosas e inteligentes y criarán a sus familias aquí en Foxford Halls. Quizá sus esposas no se lleven bien, dije. No soportan sus fantasías infantiles. Que la vida fuera color de rosa, pero ella no significaba que fuera a hacerlo para todos. Oh, pero lo harán. No digo que no tengan pequeñas diferencias. Todos los tienen, pero serán Foxford. Y sus hijos continuarán las tradiciones, ¿no? No somos de la realeza, dije. Ni tú ni yo somos reinas. Me miró un momento y luego sonrió como si tuviera que complacerme. Oh, no podía creer la audacia que venía de una mente tan simple. Estaba a punto de hacerle saber lo que sentía por su sonrisa. Cuando finalmente Garland y Malcolm salieron de su oficina, bajaron a unirnos a nosotros. Pude ver por la expresión en el rostro de Malcolm que sus discusiones habían sido intensas. También pude sentir que quería decirme algo, así que reuní a los bebés. Les dije que tenía que llevarlos arriba y salí de la habitación. Malcolm me siguió a la habitación de los niños, algo que rara vez hace. Me vio acostar a los niños. ¿Qué pasa?, pregunté finalmente. Hablamos de su testamento. Está redactado uno nuevo, por supuesto. ¿Por supuesto?
Esperabas que lo hiciera, ¿no? Yo revisé la casa y el negocio en casa de su fallecimiento. Sin embargo, Alicia y Christopher pueden vivir aquí todo el tiempo que quieran. Alicia recibirá $3 millones en acciones de nuestras diversas inversiones y Christopher 2 millones en fideicomisos. Yo seré su administrador de sus ingresos, invirtiéndolos como mejor me parezca. Depende más de mí de lo que pensaba, ¿eh? Todo eso debería alegrarte, dije. Mi padre reconoce mi capacidad financiera, algo que también deberías considerarlo tú. Lo miré fijamente. No me va tan mal con mis propias inversiones, dije. Estás ganando una fracción de lo que deberías de ganar. Sin embargo, soy yo quien lo está ganando. Tonterías, tontas. Eso es un rasgo de Winfield. Habría pensado que era un rasgo de Foxworth. Me dices continuamente lo tonto que es tu padre. ¿Y quién podría estar más arraigado en sus propias ideas que tú? El rostro de Malcolm se enrojeció, pero no se giró ni salió de la habitación como esperaba que haría. Quería que supieras estos detalles, dijo, porque quiero que me lo digas. Si intuyes o descubres que mi padre tiene alguna intención de cambiarlos. Al parecer Alicia te lo cuenta todo, ¿no? Estoy seguro de que te lo contará. Sospecho que no estará muy contenta con los arreglos y usará sus encantos para que él le dé más. ¿Quieres que sea tu espía? ¿Que espíe a tu padre y a su esposa, verdad? Preguntó con brusquedad. Claro. Mi rostro palideció, sonrió como una sonrisa fría e irónica que dejó una capa de hielo sobre mi corazón. Pero no espero mi respuesta. Es por tu propio bien hacer lo que te pido. Y por el bien de los niños, dijo, y salió de la habitación sin siquiera mirarlos. Desde que nacieron, Malcolm nunca les había dado un beso de buenas noches. Los miré a ambos, ya estaban dormidos. Qué bueno que aún fuera demasiado pequeños para entender las palabras de su padre. Pero, ¿qué les esperaba cuando fueran mayores y tuvieran que lidiar con lo que él quería y exigiera para ellos? Me quedé ahí sentada, deseando que pudiera seguir siendo bebés para siempre. Alicia quería mudarse a la habitación del cisne y Garland decidió que debía hacerlo. Siempre le había fascinado esa habitación y los muebles y a menudo hacía preguntas al respecto. Vi lo nervioso que se ponía Malcolm cada vez que ella mencionaba la habitación en una conversación, pero nunca pensé que querría mudarse a esa habitación, que había pertenecido a la primera esposa de Garland. Una segunda esposa no debería querer revivir los recuerdos de su esposo, que tiene de su primera esposa, pero o era incapaz de entenderlo o simplemente no le importaba. En cualquier caso, una noche durante la cena, Garland anunció que Alicia trasladaría sus cosas a la habitación del cisne. Y la pequeña cuna de cisne es perfecta para Christopher, dijo. Malcolm dejó de comer. Esa habitación pertenecía a mi madre, dijo, como si nadie lo supiera. Y todavía pertenece, dijo Garland. Tu nueva madre, añadió abrazando a Alicia. Me cuesta pensar en alguien mucho más joven que yo como mi madre, dijo Malcolm, pero ni Garland ni Alicia pareció importarles. No quiero cambiar nada, dijo. De todas formas, todo se ha mantenido tan limpio y pulido. Todo parece nuevo. Nadie ha dormido en esa habitación desde que mi madre me abandonó, dijo Malcolm. Bueno, no debería conservarse como un museo, dijo Alicia y se rió. No pretendía que fuera un comentario cruel, lo sé, pero a Malcolm le dolió como una cuchilla en el corazón. De hecho, hizo una mueca de dolor. Un museo. Me gusta eso. Un museo, dijo Garland. Se unió a su risa. Después Malcolm despotricó y deliró sobre la forma repugnante en que su padre cedía a todos los caprichos y deseos de Alicia. La está malcriando igual que malcrió mi madre, me dijo. ¿Cómo puedes saberlo? Pregunté. Eras muy joven. Fui un niño precoz. Veía, sabía, no sabía. Había visto. Y quisiera no lo consiguiera. Tenía suficientes joyas como para abrir su propia tienda. Él creía que, comprándole un sinfín de cosas, podría hacerla feliz. Entendí mucho más que otros niños a mi edad. Lo creo, dije. Tu padre siempre me dice lo difícil que fue para tu madre tratarte. Que eras demasiado listo, dice. No podía disciplinarte porque siempre encontrabas maneras de evadir sus castigos o prohibiciones. Sabías que no tenía paciencia ni tolerancia para discusiones interminables. Él cree que huyó de ti. ¿Qué? ¿Él dice eso? Apretó los dientes. Fue él quien no pudo con mi madre. ¿Crees que se habría fugado con otro hombre si él hubiera sido el marido firme y fuerte que debería haber sido? Si hasta tenía su propio dinero, añadió, para poder irse donde quisiera. Y cuando quisiera. Se detuvo bruscamente y salió de la habitación como si hubiera hablado demasiado. Sería por eso que quería el control total de mis finanzas. Además de las suyas, me pregunté, ¿acaso albergaba los mismos miedos conmigo? Miedo que lo dejara y hiciera lo que quisiera cuando quisiera. Algo que lo avergonzaría, pero aún más algo que le recordaba lo que era su madre y lo que su madre le había hecho a su padre. No importaba lo que pensara de mi dinero, ni lo que pensara de los deseos de Alicia.
Al día siguiente trasladaron las cosas de Alicia a la habitación del cisne y abrieron las puertas. Cada vez que Malcolm y yo pasábamos por ahí, él aceleraba como si la luz que se extendía de la habitación hacia el pasillo lo quemara. No miraba adentro, actuaba como si ya no existiera. Al menos eso pensaba yo. Hasta que un día hizo un comentario que me dejó pensando. Es repugnante lo que pasa en esa habitación ahora, dijo. Comprendí que o bien o le encontraba mientras hacía el amor, o bien pegaba la oreja en la pared del salón de los trofeos y escuchaba. ¿Haría eso? ¿Lo habría hecho también? La curiosidad me llevó al salón de trofeos un día que él estaba trabajando y ellos estaban en el salón del cisne. Al principio de nuestro matrimonio, Malcolm me había dejado claro que el salón de los trofeos iba a ser su santuario privado, una habitación solo de hombres, en toda extensión de la palabra. Daba igual cuando pasara por delante o mirara adentro. Apestaba humo de cigarro. Para entonces el olor ya estaba impregnado en las paredes, pensé. En cierto modo me recordaba el estudio de mi padre. Pero había muchas diferencias. Mi padre tenía una cabeza de ciervo disecada, con astas que le había regalado un cliente muy satisfecho. La sala de trofeos de Malcolm y Garland era precisamente eso, una sala llena de trofeos animales. Había una cabeza de tigre y una de elefante con la trompa levantada. El padre de Garland las había matado a ambos en un safari. Garland había cazado un oso pardo, un antílope y un puma en el oeste de Estados Unidos. Malcolm acababa de empezar su propia colección. 2 años antes había matado un oso pardo. Ahora hablaba de ir al safari africano en cuanto el trabajo le permitiera tomarse tanto tiempo libre. Garland no dejaba de decirle que podía ir, que se ocupaba él de todo mientras él estuviera fuera. Pero Malcolm no quería ni oír una sola palabra de ese tema. En la pared del fondo había una chimenea de piedra de al menos 6 metros de largo. A ambos lados había ventanas cubiertas con cortinas de terciopelo negro. La repisa de la chimenea estaba cubierta con objetos de diversas expediciones de caza. Contra una pared había un sofá de cuero marrón oscuro y un canapé a juego. Frente a él, 2 mecedoras y una silla de cuero negro con una mesita al lado. Había ceniceros por todas partes. Cerré las puertas con mucho cuidado tras de mí y me dirigí a la parte de la izquierda. Al otro lado de esa pared, Garland y Alicia yacían en su cama de cisne. Pero cuando pegué la oreja a la pared, como hace a menudo en mi suite, apenas podía oír sus voces. Esta pared era demasiado gruesa. Decepcionada porque mis sospechas no se estaban cumpliendo, me di la vuelta al ver una foto de Garland de mucho más joven, vestido con un traje de safari, con un pie sobre el cadáver de un tigre. La foto estaba inclinada. La moví con la intención de enderezarla y, descubrí un agujero en la pared. No era muy grande, pero era evidente que lo habían excavado con cuidado con algún instrumento afilado. Lo miré y, sí, vi a Garland y Alicia desnudos en el lecho de cisne. Di un grito ahogado y me aparté, mirando la sala de trofeos aterrorizada de que me descubrieran. ¿Cuánto tiempo llevaba ese agujero ahí? ¿Lo excavó Malcolm en cuanto Alicia se mudó a esta casa? ¿O al cuarto del cisne? ¿O ya llevaba años y años ahí? Quizá excavado por un niño de 5 años. No lo creo. Dejé el marco como lo encontré y salí a hurtadillas de la sala de trofeos, sintiéndome ahora más como una ladrona que había robado un gran secreto. Nunca le revelaría a Malcolm lo que había descubierto, pensé. Estaba segura que él lo negaría, pero lo peor sería mi propia vergüenza al decirle que sabía que estaba más interesado en las relaciones sexpip entre su padre y Alicia que en las nuestras. Tan enamorado estaría de la novia de su padre. Espiarlos, ¿qué pasaba con él, tanto como conmigo? Mis preguntas recibieron respuestas un caluroso día de verano. Alicia y yo habíamos terminado de alimentar a los niños. Era uno de esos raros días en que Garland iba a las oficinas. Christopher tenía ya 1 año y medio y Joel 2 y medio y Malcolm 5. Malcolm decidió traer un tutor para que les diera educación primaria a Mal y a Joel. El aula del ático, que había sido la de Malcolm y sus antepasados, antes que él ahora sería la suya. Para eso contrató a un señor mayor, el señor Chillingworth, un maestro de escuela dominical jubilado. Mal lo odiaba y yo lo encontraba bastante frío y demasiado firme con un niño de 5 años, pero Malcolm pensaba que era perfecto. Disciplina es lo que necesitan durante estos primeros años. Es cuando formarán sus hábitos de estudio para el resto de sus vidas. El Simon Willisworth es perfecto para la tarea. Fue mi maestro de la escuela dominical, dijo. Sin embargo, cada vez que el señor Chillingworth llegaba para dar las clases particulares a Mal, este se resistía, a veces aferrándose a mi falda y rogándome que lo mantuviera ahí abajo, pero Malcolm era intratable. Lo único que pude hacer para calmar el miedo de Mal fue permitir que Joel también sufriera con él.
Aunque Joel era demasiado pequeño para esas lecciones, Malcolm aprobó la asistencia de Joel, porque pensó que el pequeño aprendería algo con solo estar presente. El señor Whitworth llegó después del almuerzo para su sesión de tutoría de 3 horas y media, y Mal y Joel subieron con él. Sentí lástima por ellos allá arriba, en el caluroso ático en este día de verano particularmente cálido, y le ofrecí el salón norte, el más fresco. Pero el señor Whitworth no quiso ni oír ni hablar de eso. Entra bastante brisa para las burandillas, afirmó, y quiero usar las pizarras y los pupitres. De todas formas, estos niños deben aprender a lidiar con la incomodidad. Nos hace cristianos más fuertes. Vestí a los niños lo más ligero que pude y negué con la cabeza con lástima. Alicia casi lloraba por ellos. Juró decirle algo a Malcolm esa noche, pero se lo prohibí. No necesito que hables tú por mí, dije, y no estoy en total desacuerdo con Malcolm, añadí, pero era mentira. Pero la idea de que Alicia consiguiera que Malcolm hiciera algo que yo quería que hiciera me exasperaba. Muy bien, dijo, pero pobrecitos de los niños. Llevó a Christopher a dormir su siesta y regresó poco después, todavía quejándose del calor y del sofoco de la casa. Me retiré al fresco salón a leer un poco, pero estaba demasiado inquieta y acalorada para relajarme. Olivia preguntó, ¿nunca quieres bañarte en el lago? ¿Bañarme en el lago? No, ni siquiera tengo traje de baño, dije, y volví a mi libro. Podríamos darnos un chapuzón rápido y refrescarnos. Sin traje de baño, dijo. ¿Qué? ¿Sin traje de baño? Difícilmente, dije, y además no tengo ganas de hacerlo. Wow, qué lástima. Bueno, dijo, creo que yo lo haré. No quiero ni oír hablar de eso, dije, no es algo que una dama deba hacer. Tonterías, dijo, Garland y yo lo hemos hecho muy a menudo. Sé que palidecí, porque los había espiado una vez cuando lo hicieron. Ella no pareció notar mi culpa. En cambio, se fue a buscar unas toallas y se dirigió al lago. En cuanto oí cerrarse la puerta, miré por la ventana y la vi alejarse a toda prisa hacia el lago. Sin embargo, antes de que se desapareciera, llegó Malcolm en el auto. Me sorprendió verlo en casa tan temprano, pero sabía que no dudaría en echar un vistazo a la tutoría de Mal. Lo vi mirando a Alicia, que desaparecía. Entonces, para mi sorpresa, en lugar de entrar directamente a la casa, la siguió. La cálida brisa de verano agitaba las cortinas de encaje, los insectos, intentando escapar de la luz solar directa. Golpeaba sus frágiles cuerpos contra los mosquiteros. Por un momento no pude moverme. Entonces salí corriendo del salón y por la puerta. Me moví rápido pero con sigilo, como cuando quería esperar a Alicia y a Garland. ¿Qué pretendía hacer Malcolm? Porque la había seguido. Antes de llegar al lago oí su voz y me agaché detrás de un gran arbusto para echarles un vistazo. Alicia ya estaba desvestida en el agua. Malcolm estaba en la orilla, sin chaqueta ni camisa. No te acerques más, le advirtió cruzando los brazos sobre el pecho y manteniéndose sumergida en el agua. Vuelve a casa, Malcolm. Él se rió. Quizás debería llevarme tu ropa, dijo, burlándose de ella con un movimiento hacia sus prendas. No te atrevas a tocar nada, vete. Vamos, Alicia, seguro que no disfrutas estar aquí sola. Solo vine a darme un champuzón para refrescarme. Garland volverá a casa en cualquier momento. No, está haciendo negocios en Charlottesville. De hecho, no volverá hasta un buen rato. Vete, repetía ella, pero él no se movía. A mí también me gustaría refrescarme, y es más divertido tener compañía. Entonces ve a buscar a tu propia esposa y deja de perseguirme. Pero no puedes estar satisfecha con ese viejo. Garland no es su viejo, protestaba ella. En muchos sentidos es 20 años más joven que tú. Sabe reír y divertirse. Tú no sabes nada más que ganar dinero. Ni siquiera tratas bien a tu esposa, dijo ella. Malcolm la miró fijamente, pero no siguió desvistiéndose. Sus palabras lo habían herido. Solo eres una niña tonta, dijo levantándose mientras su ira crecía. Te casaste con mi padre porque él es rico y esperas que muera cualquier día, dejándote toda tu fortuna. Pero, ¿qué crees? Esto no sucederá. Te lo prometo. Lárgate de aquí, insistió ella. No creo que eso sea lo que realmente quieres, dijo él, con la voz más suave. Se bajó los pantalones y ella se apartó un poco más. Vete. Te lo dije, yo también tengo calor. Se quitó los pantalones cortos. Ahora desnudo comenzó a meterse en el agua hacia ella. ¿No quieres gritar? Dijo. No queremos a los sirvientes aquí, ¿verdad? Garland podría no entender. Eres un diablo, dijo ella. Nadó hacia la derecha, y él fue tras ella. Eres muy hermosa, Alicia, dijo. Tan hermosa. Deberías haber sido mi esposa y no la de él. Ella no esperó a que él la alcanzara. Se incorporó y nadó hacia la orilla. Él comenzó a perseguirla, pero cuando llegó a la orilla, se volvió hacia él. «Déjame en paz», gritó. Su estruendo lo congeló en el agua. «Déjame en paz de ahora en adelante, Malcolm, o me obligarás a decirle a Garland cómo sigues tratando de seducirme». ¿Qué estaba diciendo? Esta no era la primera vez que intentaba entonces algo así.
Lo he protegido para que no sepa lo que intentas hacer, solo para darle un poco de paz a esta familia. Pero ya no, te odio y te desprecio, Malcolm Foxworth. No eres ni la mitad de hombre que tu padre, ni la mía, gritó. Salió del lago, recogió su ropa y su toalla se volvió rápidamente en ella, y se dirigió a los arbustos, afortunadamente lejos de mí. Observé a Malcolm. La miró fijamente un momento y luego echó a nadar. Mi madre no se lo creyó, murmuró, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Se escapó con facilidad con un hombre que no valía nada. Fue a su ropa en lugar de perseguirla. Ya casi estaba vestida y volvió a casa. Me agaché aún más entre los arbustos. Estaba desconsolada, tan sola y traicionada una y otra vez. Lentamente me dejé caer en el suelo y empecé a llorar en silencio. ¿Dónde estaba la seguridad, la verdad y la honestidad? Malcolm me usó para sus propios propósitos y me persiguió por mi dinero. Dinero que aún esperaba controlar. No había ni una pizca de amor entre nosotros. Después de vestirse, emprendió su cauteloso camino de regreso a casa, siempre con cuidado de su ropa cara, entre las zarzas, hablando consigo mismo al pasar junto a mí. «Pagaré caro este día de insultos», murmuró. «Esa maldita zorrita conspiradora no puede amar a un viejo como mi padre. Está jugando su juego. De ahora en adelante yo jugaré el mío con más sutileza». Desde ese día, cada vez que Garland se perdía de vista, Malcolm trataba de seguir a Alicia con asco, desdén y una grosería que rayaba en la crueldad. A veces me sentía impulsada a defenderla, a confrontarlo con la escena que había presenciado en el lago, pero nunca lo hice. A pesar de cómo había rechazado a Malcolm, estaba enojada con ella, por ser tan hermosa y tentadora. Dejé que el fuego ardiera entre ellos, el fuego de pasión y ira de Malcolm, un fuego que la quemaba y lo chamuscaba. Garland estaba cegado por el amor o demasiado escéptico con respecto a cualquier cosa que Alicia le contara sobre Malcolm, pues, que yo supiera, nunca lo confrontaba. De todas formas pensé que algo le estaba sucediendo con el paso del tiempo. Él y Alicia seguían siendo apasionados y cariñosos, pero Garland parecía envejecer rápidamente. Lo noté durmiendo siestas más largas, solo. Su apetito habitualmente era voraz, disminuyendo. Durante su segundo invierno en Foxworth Halls, tuvo un resfriado muy largo e impacientemente que casi se convirtió en neumonía. Durante todo ese tiempo, Alicia recurría constantemente a mí en busca de consejos. Se veía que intentaba acercarse, que la ayudara, sobre todo con su relación con Malcolm, pero yo permanecía distante y fría, y desinteresada. Lo que yo deseaba que sucediera estaba empezando a suceder. La alegría desapareció de su voz. Ya no era tan alegre ni enérgica. Dejó de salir con sus amigas jóvenes y pasaba más tiempo sola, esperando a que Garland volviera a casa, a despertar una larga siesta, evitando a Malcolm por todos los medios. Se mantenía ocupada con Christopher, que ya tenía casi 2 años y medio. De hecho, pasaba mucho tiempo con los niños. Fue ella quien inició a Mal en el piano, para gran disgusto de Malcolm, tanto para Joel, como Mal mostraba un talento natural por la música, pero Malcolm creía que los músicos eran hombres débiles y afeminados, que solo ganaban poco dinero. Empecé a pensar que era su forma de vengarse de él, enseñarle algo de música a los niños. Dejé que eso continuara porque los chicos lo disfrutaban mucho y porque molestaba mucho a Malcolm. Por un tiempo fui como alguien del público que solo observaba la infelicidad, disfrutando de algo que ella, aunque hiciera poco para aliviar mis propias penas. No entendía que mi placer egoísta permitía que algo más creciera. Sin darme cuenta, había abierto Foxworth Halls a más demonios del corazón de la mente, tomando sus lugares en las sombras y esperaron su oportunidad para actuar. No pasaría mucho antes de que la oportunidad llegara y los demonios traerían consigo más miseria de la que jamás imaginé que podría vivir en las frías y vacías habitaciones de Foxworth Hall. Los días eran coloreados de negro. Los meses pasaron, cada uno muy parecido al anterior, llenos de tensión, que pensé que eran el resultado de la actitud de Malcolm hacia Alicia. Su beligerancia se mostraba en sus comentarios agudos, a menudo mordaces, y en la forma en que a menudo la ignoraba. Estaba más irritable por muchas cosas, especialmente el amor de Mal por la música. Una tarde llegó temprano a casa y encontró a Mal al piano con Alicia y a su lado, enseñándole la escala. Yo estaba tejiendo un suéter para Joel y disfrutaba de la intuición de Mal para elegir esas notas. No cabía duda de que tenía un talento que, si se cultivaba bien, podría convertirse en un auténtico maestro musical. Malcolm oyó el piano y entró en el salón. La rabia ya le ardía en los ojos. Levanté la vista de mi labor justo cuando entraba corriendo por la puerta. Cerró el piano de golpe con tanta violencia que casi le atrapó las manos al pobre de Mal bajo la tapa. Creo que quería hacer eso,
para que Mal dejara de tocar el piano para siempre. Alicia se quedó sin aliento y abrazó al pequeño Mal, mientras ambos miraban al imponente Malcolm. ¿Qué te dije sobre complacer esos caprichos musicales? Pero Malcolm, el chico tiene talento, es muy prodigioso en esto. Mira lo que puede hacer a su edad. Déjanos mostrártelo, suplicaba Alicia. No me importa lo que pueda hacer con el piano. Eso, lo hará completamente incompetente con los negocios. Eso le permitirá seguir mis pasos. Lo estás convirtiendo en un hombre blando y afeminado. Sácalo de esa banqueta de piano, dijo. Pero Alicia no lo soltó. Mal, levántate, le ordenó Malcolm. Mal se apartó de Alicia y se puso de pie. Con los labios temblorosos tenía miedo de llorar. Sabía que eso enfurecía más a su papá. Normalmente sollozando en silencio respiró hondo y encogió los hombros. Joel, que estaba sentado en el suelo jugando con Christopher, levantó la vista por el mismo terror en los ojos. Los dos chicos compartían el miedo de su padre. Siempre que les gritaba uno, el otro respondía como si fuera él. Christopher, en cambio, simplemente parecía interesado en la repentina actividad y el ruido. Alicia se giró hacia mí, esperando que le ayudara. ¿Qué haces?, pregunté. El niño debe aprender a no desobedecerme nunca. Le dije que dedicara su tiempo libre a las clases del colegio, no al piano. No te está desobedeciendo, dije. Si su madre y su abuela se lo permiten. Me está desobedeciendo a mí, repitió. Sabe lo que dije al respecto. Extendió la mano y agarró a Mal por la nuca. Casi levantó al niño aterrorizado del suelo y lo arrastró fuera del salón hacia la biblioteca para azotarlo. Casi de inmediato Joel rompió a llorar. Christopher parecía muy confundido. Malcolm, no, gritó Alicia tras de él. Preocúpate por tus propios hijos, dijo, escupiendo las palabras, y deja a mis hijos en paz. Aléjate de ellos. Alicia hundió la cara entre las manos y luego me miró. Joel había venido corriendo a mi silla para abrazarme la pierna. ¿Cómo puedes permitir hacer estas cosas, Olivia? Yo no puedo prohibirle que se exprese su opinión sobre sus propios hijos, especialmente en su propia casa. Pero tú eres la madre. Deberías tener algo que decir, ¿no? ¿Intentas provocar una discusión entre mi marido y yo? Respondí. Sabía que no, pero quería que pensara que lo creía. Claro que no, Olivia. Ay, Dios mío, dijo. Me siento responsable. Lo he estado animando y tú lo has permitido, añadió como si acabara de darse cuenta. No deberías haberlo hecho si sabías que iba a llegar a esto. Malcolm es tan cruel. ¿No temes por el pequeño Mal? Estará bien, le dije. Si desea algo lo suficiente, ni siquiera su padre lo detendrá. Se parece más a mí en eso. Intenta ignorar a Malcolm y aléjate de él, añadí, llenando mis palabras de otro significado. La casa es lo suficientemente grande, Alicia. Sin embargo, lo siento mucho por él. Estaba llorando. Se levantó y salió de la habitación. No la llamé para consolarla. Me alegré de que hubiera fuertes diferencias entre ella y Malcolm. Mientras existieran tales diferencias, no temía que alguna vez respondiera a sus insinuaciones amorosas. Entonces las cosas cambiaron de nuevo. Con motivo del tercer cumpleaños de Christopher, Garland y Alicia dieron una fiesta invitados a varias parejas vecinas con hijos de la edad del niño. El vestíbulo de Foxwood Halls parecía un patio de colegios. Había niños por todas partes. Alicia organizó juegos y colgó serpentinas, globos de colores. La señora Wilson hizo un enorme pastel de cumpleaños decorado con todo tipo de animalitos brillantes. Malcolm fue a trabajar por la mañana, pero Garland se quedó en casa para ayudar con la fiesta, algo que Malcolm consideraba ridículo. Es ridículo cuando se trata de Christopher, me dijo Malcolm esa mañana. Después del desayuno, Garland y Alicia se habían levantado de la mesa para prepararse para la fiesta. Se comportaban como un hombre viejo. Cualquiera diría que es su primer hijo. Quizás esté orgulloso no solo de haber podido tener un hijo, sino de tener uno tan guapo e inteligente, dije. Malcolm entrecerró los ojos y por primera vez comprendí que estaba celoso de la atención de Garland. Le dedicaba al pequeño Christopher. ¿Acaso tu padre no te dedicaba la misma atención? Para nada, fue al revés. Tuve que rogarle casi para que me llevara a esos viajes de negocios, después de que mi mamá se fuera. Estaba tan débil que incluso intentó culparme por haberla alejado. Nunca lo perdonaré. Mi madre me amaba más que a nada. Y fueron sus propias diferencias las que la obligaron a abandonarme. No lo entiendes, Olivia. Cada vez que me miras a los ojos azules. Ve a Corinne. Sabe que nunca podría lograr que lo amara como me amó a mí. Ay, debió de odiarlo. Si no, nunca me habría dejado. Nunca le perdonaré que lo perdiera. Por primera vez en años sentí compasión por mi esposo y extendí la mano para tocar su mano temblorosa. Pero él pasó más tiempo contigo cuando eras mayor, ¿no? Pregunté con la esperanza de calmar su agitación. No fue hasta que fui mucho mayor y pude liberarme de alguna de sus responsabilidades empresariales. Me enviaron a un colegio privado tras otra universidad. Cualquier cosa con tal de mantenerme fuera de su vista.
Cuando estaba fuera de casa nunca escribía ni respondía a mis cartas. Unas vacaciones de Navidad volví del internado y encontré la casa llena de sirvientes, pero mi padre no estaba. Estaba en un safari. Nunca se le ocurrió llevarme con él. No tenía amigos dignos de mención, así que pasé todas las vacaciones deambulando por Foxworth Halls, yo solo, escuchando el eco de mis propios pasos. Malcolm, dije, al ver que tenía ganas de hablar de su pasado, algo que rara vez le gustaba hacer. Siempre quise preguntarte, después de que tu madre se fue, ¿ella te escribió alguna vez? ¿Tuviste noticias de ella? Ni una palabra, ni una tarjeta, nada. De pequeño. Creía que mi padre escondía sus cartas y que me quedaba solo en mi habitación durante horas escribiéndole un sinfín de cartas que nunca enviaba. Le rogaba que volviera conmigo. Solo tenía 5 años. La necesitaba. No podía comprender que la había poseído para darle la espalda a su querido hijo. Si pudiera hablar con ella ahora mismo, eso es todo lo que querría saber. ¿De qué te serviría eso ahora?, pregunté. No lo entenderías, Olivia, dijo. Y me dejó en un lugar de continuar la conversación. Me sorprendió verlo regresar a casa el día de la fiesta de cumpleaños de Christopher a tiempo para festejar estos festejos. No le era imposible ignorar el día especial del niño, aunque eso doliera a su padre. Lo que me sorprendió fue la forma en que miró a Alicia cuando la vio en el vestíbulo donde entretenía ella misma a los niños de los vecinos. Llevaba uno de esos vestidos de saco que hacía que las mujeres parecían más niña, aunque no llevaba ningún alisador para evitar que sus pechos sobresalieran de la tela indeleble. Llevaba el pelo recogido y 2 coletas. Collares de enormes perlas. Era una fiesta rodeada de gente. Volvió a brillar a estar llena de vida. Tenía el mismo aspecto que cuando llegó a Foxworth Halls. Incluso Garland parecía regenerado. La expresión cansada y desgastada que tenía se había disipado, como una máscara. La risa de Alicia resonó por la gran sala. Los niños esperaban, encantados con su calidez y alegría. La siguieron compitiendo por su atención. Nuestros 2 hijos estaban al frente, coreando su nombre. Malcolm, de pie, como una estatua, la observaba. Esperaba ver esa mueca característica, esa mirada de odio en sus ojos, pero no. En cambio, vi su rostro suavizarse y sus labios relajarse. Parecía uno de los niños enamorados de ella. Algo salvaje y aterrador floreció en mi corazón. La miraba con el tipo de anhelo que solo un hombre enamorado siente por una mujer. Lo que creía muerto. No. Había estado hibernando. Durmiendo como un oso gigante, esperando la primavera. La belleza de Alicia era esa primavera. Lo tentaba. Despertaba fuertes sentimientos en él, y lo llamaba a perseguirla una vez más. Lo percibí en la forma en que se dirigía a ella cuando hablaban. Lo vi en sus ojos, ojos que no se apartaban de ella misma. Ella recorría el vestíbulo dirigiendo la fiesta. Se sintió satisfecho sentado en una silla, tomando té y observando a Alicia toda la tarde. Mucho después de que la fiesta terminara y los invitados se fueran, Malcolm permaneció en el vestíbulo observando a Alicia, supervisar la limpieza. Garland, ya cansado de las actividades, se retiró a su dormitorio a descansar. Me encargué de bañar a los niños y preparar para dormir. Alicia anunció que se retiraba del salón del cisne para alejarse con un buen libro. ¿No fue una fiestecita maravillosa?, me preguntó. Los niños la disfrutaron, admití. Una de sus preguntas, sin embargo, si un niño de 3 años puede apreciar tal festividad. Ay, Olivia, a veces suenas igual que Malcolm, suspiró. Lamenté que no estuviera lo suficientemente cerca para oírla. La vi subir las escaleras de caracol y luego fui a recoger mi labor y subir al dormitorio. No subí corriendo. Los sirvientes tenían algunas preguntas sobre la cristalería y la señora Wilson quería hablar del menú de la siguiente semana. Lo que sucedió después me lo contó Alicia, pero estaba tan histérica que me costó entenderlo todo. Estaba a mitad de la escalera cuando la oí gritar. A eso le siguió un fuerte golpe contra la pared de la habitación del cisne. Subí a toda prisa los escalones restantes y corrí por el pasillo, hasta la puerta, justo al tiempo de ver a Garland desplomarse en el suelo, agarrándose el pecho. Llevaba puesto un camisón, al parecer lo habían despertado, y había venido corriendo descalzo a la habitación del cisne. Alicia estaba desparramada en la cama, con el camisón rasgado desde el hombro derecho hasta la cintura, con los pechos al descubierto. Malcolm estaba de pie, junto al cuerpo desplomado de su padre, con los puños apretados, el rostro rojo como un tomate y los ojos desorbitados. Tenía un largo rasguño en el lado derecho de la cara. ¿Qué ha pasado?, grité. Rápido, llama a un médico, ordenó Malcolm, recuperando algo de control al verme. Miré a Alicia, que lloraba histéricamente e intentaba cubrir con el jirón de su camisón. Garland no se movía, así que corrí al teléfono más cercano, el de la sala de trofeos, y llamé al doctor Bradstein. Para cuando llegó, Malcolm ya había arrastrado el cuerpo de Garland a su habitación y lo había acostado en la cama. Alicia, con una bata sobre el camisón roto, estaba junto a Garland, sollozando y sosteniendo su mano inerte.
¿Qué pasó?, preguntó el doctor Brasten, corriéndose a la cama. Malcolm me miró primero a mí, luego a Alicia antes de responder. Creo que tuvo un ataque y gritó. Para cuando llegué ya estaba así, explicó. El médico colocó el estetoscopio sobre el pecho de Garland y escuchó el latido. Luego le revisó los ojos y el pulso. Debió de ser un infarto, dijo en voz baja. Lo siento, no me queda nada por hacer. Alicia gimió y se echó encima de Garland. No, gritó. No puede ser. Acabamos de celebrar el cumpleaños de nuestro hijo. Por favor, no. Por favor, Garland, despierta. Demuéstrale que no estás muerto. Garland. Su sollozo era tan intenso que sacudió la cama. Malcolm se dio la vuelta y huyó. No me miró al salir. Me pondré en contacto con la funeraria, dijo. El doctor Brasten en voz baja volvió a mirar a Alicia. Es mejor que llegue lo antes posible. Por supuesto, dije. Vino a verme hace unas semanas, explicó el doctor Brasten, y le dije que no estaba contento con su corazón en ese momento, pero me hizo jurar que no se lo diría a nadie, especialmente a Alicia. Era esa clase de hombre. Sí, dije, comprendo los motivos de Garland. Nunca quiso admitir su edad. Hizo todo lo posible por hacer la vida color de rosa a Alicia. ¿Estará bien? Puedo darle algo para que duerma, dijo. Me acerqué a ella, dudando en ponerle las manos encima. Finalmente le toqué el hombro. Alicia, el médico quiere saber si quieres que te dé algún calmante para dormir. Negó con la cabeza y se levantó lentamente del cuerpo de Garland. Tenía una mirada aturdida y observaba la habitación como si estuviera soñando. El médico se acercó a ella. Te irá mejor si vuelves a tu cama, dijo. Dormir es la única cura para un dolor tan grande. Ella sintió. Permitió que le ayudara a levantarse. Mientras la acompañaba a la puerta, volvió a mirar el cadáver de Garland y empezó a llorar histéricamente de nuevo. Lo seguí y cerré la puerta atrás de mí. Malcolm no estaba por ningún lado. Se había retirado a alguna habitación de la casa, pero no me interesaba encontrarlo. No en ese momento. Fui con el médico y Alicia a la habitación del cisne. Alicia le permitió que la metiera en su cama como una niña. Deberías quedarte con ella, Olivia, por un rato, me dijo. Por supuesto que sí, le dije. Yo también me sentía bastante aturdida por lo sucedido, pero nunca fui de las que pierden el control ni la dignidad. Me alegró que el médico percibiera mi capacidad para manejar los asuntos en medio de una crisis. Después de todo, Alicia era más como una niña. Llamaré a la funeraria, susurró él. Llámame si me necesitas. Claro, gracias, doctor Brasten. Lo siento mucho, dijo. Fue un buen... Oh, lo siento, añadió y se fue. Miré a Alicia y había vuelto la cara hacia la almohada y sollozaba suavemente. Fui a la puerta y la cerré, con la llave tras de mí. No quería que nos molestaran durante un buen rato. Luego volví a la cama de cisne y me senté a su lado. Alicia, dije, debo saber qué fue lo que pasó aquí antes de encontrarme con la terrible escena.